En un universo regido por imperios milenarios, donde la humanidad era solo un rumor distante, una única nave solitaria se atrevió a cruzar la frontera. No buscaban guerra, buscaban algo que el resto de la galaxia había olvidado: igualdad. Pero el destino es cruel. Su capitán, un simple humano llamado Kael, terminó en el corazón del imperio sidariano, frente a su monarca de sangre fría, la reina Lisandra. Ella lo miró con desprecio, lista para ejecutarlo. Pero justo cuando la hoja iba a caer, una voz resonó en la sala del trono, una voz que no pertenecía a ninguna especie conocida. Era la princesa heredera, y su respuesta no solo salvó la vida de Kael, sino que encendió la chispa de una revolución galáctica. ¿Quién era este humano, y por qué la heredera de un imperio invicto lo llamaría su compañero? Prepárense para la mejor historia de HFY que escucharán hoy. Esto es, Mi compañero humano, punto. El imperio sidariano dominaba el 40% conocido de la galaxia. Su poder se basaba en el miedo y la creencia de su inmensa superioridad biológica e intelectual. Para ellos, las especies más jóvenes eran un chiste. La Tierra, un planeta insignificante en el borde galáctico, era poco más que una leyenda. El mundo de los terrestres, seres con una biología extraña y una tenacidad absurda. Habían intentado ignorarlos, pero la humanidad, tosuda como siempre, se había expandido. Kael era un explorador solitario. Su nave, una reliquia de guerra humana modificada, era su hogar. Él estaba investigando una anomalía cuando, sin previo aviso, una flota sidariana lo interceptó. La velocidad y la tecnología eran incomparables. Kael resistió con maniobras imposibles, pero fue en vano. La captura del primer humano en suelo sidariano se convirtió en un evento que resonaría en toda la galaxia. Kael fue llevado ante la reina Lisandra, una figura imponente cuya sola presencia doblegaba voluntades. La sala del trono era un monumento a la vanidad sidariana, llena de trofeos de especies extintas. Lisandra no miró a Kael con ira, sino con puro desprecio. Ella lo veía como una mascota curiosa. Sus consejeros exigían una ejecución inmediata, un mensaje claro para el resto de la galaxia: la frontera de la reina no se cruza. Kael, a pesar de estar herido y esposado, se mantuvo erguido. Su silencio y su mirada directa, desprovista de miedo, irritaron a la reina. Ella no estaba acostumbrada a que un ser considerado inferior mantuviera el contacto visual. Su desprecio comenzó a convertirse lentamente en incomodidad. En las sombras de la sala del trono, una figura observaba en silencio: la princesa Elara, la única heredera al trono. Elara era una excepción dentro de su cultura. Aburrida de la arrogancia de su pueblo, había estudiado en secreto las transmisiones interceptadas de la Tierra, su música, su arte, sus historias de tragedia y triunfo. Lo que más le intrigaba era su capacidad de resiliencia. Había visto los videos de la guerra defensiva de la Tierra, de cómo una civilización en desarrollo se había enfrentado a invasores mucho más avanzados, y había ganado. Mientras todos veían a Kael como un prisionero, Elara veía al representante de un espíritu indomable. La reina ordenó el interrogatorio. Kael fue sometido a métodos sidarianos que rompían la mente. Pero la mente humana, demostraron los archivos, era diferente. Se doblaba, pero no se rompía del mismo modo. Kael reveló solo datos que el imperio ya conocía, protegiendo la ubicación de la Tierra. El fracaso en doblegarlo enfureció a Lisandra. Ella no podía entender cómo una forma de vida tan frágil podía tener tal fuerza mental. Ordenó que se revelaran los planes de Kael para viajar tan lejos, pero Kael simplemente respondió con una frase incomprensible: buscamos un café con buena señal, ¿saben? Frustrada, la reina Lisandra declaró: este espécimen es inútil. Una advertencia para los demás. Ella ordenó la ejecución pública. El verdugo, un guerrero gigantesco con una hoja ceremonial, se acercó a Kael.
En ese momento, Kael no mostró pánico. En un último acto de desafío humano, le dirigió una sonrisa a la reina, una expresión que la monarca no pudo descifrar, pero que sintió como una burla. El guerrero levantó el arma. El silencio en la sala era total. Justo cuando la hoja comenzó su descenso, un grito de alto llenó la sala. Era la princesa Elara. Su entrada no era una súplica, era una orden, respaldada por la autoridad de ser la única sucesora. Lisandra, sorprendida, bajó la mano en señal de pausa. La princesa se acercó a Kael. Ella lo examinó, sin tocarlo, sus ojos alienígenas midiendo la intensidad de los ojos humanos. Luego, se giró hacia su madre, la reina, y señaló al prisionero. La reina, con una voz cargada de ira contenida, preguntó: ¿Quién es este ser para ti, Elara? ¿Por qué lo defiendes? La princesa Elara miró a su madre, y luego a los nobles que observaban la escena, y finalmente a Kael. Su respuesta no fue un balbuceo, fue una declaración de intenciones. Su voz resonó con una calma que desarmó a toda la corte. Madre, comenzó, este ser, este explorador, no es un prisionero ni un espécimen. Su nombre es Kael. Ella se giró hacia la reina, alzando la barbilla. Y él es mi compañero humano. La frase cayó como una bomba. No un esclavo, no un aliado, sino un compañero, un título reservado para iguales y para quienes tienen la más alta estima personal en la cultura sidariana. La reina Lisandra estaba estupefacta, pero la ley sidariana era clara: el compañero de la heredera gozaba de inmunidad total. Elara había usado un tecnicismo legal que su madre no podía romper sin desatar una crisis de sucesión. La princesa explicó su plan: el imperio era estático, arrogante y débil en su creencia de superioridad. La humanidad, con su tenacidad y adaptabilidad, era la clave para su supervivencia. Ella no quería destruir a los humanos, quería aprender de ellos. Quería que Kael fuera un embajador, un maestro de la resiliencia, para revitalizar un imperio moribundo. Kael, al escuchar la traducción, comprendió que no se trataba de romance, sino de la más alta estrategia política. Lisandra no tuvo más remedio que aceptar. Kael fue liberado de sus grilletes. Ahora, el simple explorador se encontraba en la posición más peligrosa y poderosa de la galaxia, el único humano en el corazón de un imperio alienígena, al lado de su heredera. La reina lo miró una última vez. Su mirada era una promesa silenciosa de que este era solo el principio de una guerra. Kael, ahora de pie, le devolvió la mirada con la misma expresión que usó antes de su sentencia, la sonrisa indescifrable de un humano que sabe que ya ha ganado la parte más difícil de la batalla. La historia de Kael, el compañero humano, se esparció por el imperio sidariano y más allá. Otras especies, oprimidas y olvidadas, escucharon la noticia. Si un simple humano podía desafiar a la reina con la ayuda de su propia hija, tal vez había esperanza. Kael y Elara se convirtieron en el improbable centro de una nueva era galáctica, una era donde la adaptabilidad humana y la búsqueda incesante de la libertad se convertirían en la lección más importante para todo un universo. La presencia de Kael no solo salvó a la Tierra, sino que obligó al imperio sidariano a enfrentar la verdad más incómoda de todas: su tecnología era superior, pero su espíritu no podía igualar la simple, pero poderosa, voluntad del compañero humano.